En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Con una superficie de casi 4 millones de kilómetros cuadrados, Argentina se posiciona como el 8º país más grande del mundo. Posee 18 regiones ecológicas o ecorregiones, cada una con sus características climáticas y geográficas particulares. Las ecorregiones son ambientes donde un determinado tipo de flora y fauna están asociados a una ubicación geográfica. El clima y la geografía favorecen el desarrollo de ambientes específicos. Desde el punto de vista de la flora, Argentina posee aproximadamente 10.000 especies de plantas superiores que determinan la fisonomía del paisaje. Respecto a la fauna, en cada ecorregión habitan especies únicas en el mundo. Por sus extensiones, 3 de las más importantes reservas de biodiversidad de América del Sur tocan nuestro país. Esta semana recorreremos desde la Puna hasta los bosques patagónicos, desde la selva misionera hasta los montes de llanuras y estepas, cruzando el Chaco húmedo, el Chaco seco y la verde pampa. Observaremos y analizaremos estos ambientes desde el enfoque ecorregional, el más apropiado para pensar y planificar el cuidado y la conservación de nuestros ambientes. Hoy, ¿cómo son las ecorregiones chaqueñas? Hoy, ¿cómo son las ecorregiones chaqueñas? Porque Hola, soy Erwin y soy de Saspeña. Hola, soy Nayara y soy de Presidencia Roque Saspeña. Mi nombre es Santi y soy de Saspeña, Chaco. ¿Cómo describiría el ambiente de un bosque? ¿Qué sensaciones te transmite? Describiría el ambiente de un bosque como la vegetación de los árboles. Describiría el ambiente del bosque con plantas, árboles, tierra, flores. Lo describiría como un lugar muy verde y me transmitiría paz. Me transmite tranquilidad y paz. Me transmite la sensación tranquilidad, paz y me siento muy bien y me siento libre. ¿Qué imaginás cuando hablamos de deforestación? Me imagino la tala de árboles. Que cortan los árboles. Me imagino cuando hablamos de deforestación, la destrucción de los árboles. ¿Cómo crees que se puede proteger a las especies en peligro de extinción? No arrojando basura, no incendiar los bosques y acabar con la cacería. Creo que se pueden proteger cuidando los bosques y cuidando la caza de animales. ¿Qué productos que conocés usan árboles como materia prima en su proceso de fabricación? Las hojas de cuadernos y los muebles de algarrobo y de pino. La fabricación de papel. Papel y muebles. Todo listo para nuestro nuevo viaje de exploración. ¿Qué ecorregión argentina nos espera hoy, Maga? Nos vamos al Gran Chaco. Este ambiente se desarrolla a través de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el este de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, el norte de San Luis, Córdoba y Santa Fe. Lo marcamos acá, en nuestro mapa. Ahí está. ¿Estamos preparados para la lluvia, por lo que veo? Sí.
Ya tenemos el equipamiento adecuado porque vamos a empezar la exploración por el Chaco húmedo, que tiene entre 750 y 1300 milímetros de precipitaciones. Pero ya no vamos a necesitar los pilotos cuando nos adentremos en el Chaco seco, donde varían entre los 500 y 700 milímetros anuales. Ok, ya mismo voy poniendo entonces en la valija un par de cambios de ropa, porque si no, no se puede. Me parece una buena idea. Aunque el clima general es cálido y los suelos son arcillosos, en el Gran Chaco hay una gran variedad de climas. Llevemos cámara de fotos para retratar los relieves tan diversos. ¿Y con qué paisajes nos vamos a encontrar? Desde los esteros hasta pastizales y sabanas, pasando por bañados, salitrales, sierras y ríos. Y claro, muchos bosques y arbustales. Cerca de los ríos Paraguay y Paraná encontramos también lo que se llama formación forestal selvática. Ya quiero que empecemos la aventura científica. Nos ponemos en camino hacia el Gran Chaco. Yo voy para allá. Oh, ¿para acá? Ah, no, para... Nos adentramos en la ecorregión del Gran Chaco, donde la biodiversidad es ley. Llegamos con la expectativa de observar alguna de las especies que la componen. Sabemos que podremos encontrarnos con más de 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 de mamíferos, 120 especies de reptiles y 100 de anfibios. Miren, preparen sus cámaras y binoculares. Ya empiezan a aparecer árboles leñosos de maderas duras y resistentes. Algarrobos, palo blanco, palo borracho y por allá el famoso quebracho. ¿Y estos arbustos de qué especie son? Esos arbustos espinosos son la tusca y el chañar. Mirá, empiezan a asomar algunas aves entre los árboles. Sí, por allá aparecen las águilas moradas, la cigüeña y el hornero. Seguiremos en esta búsqueda por los esteros, pastizales y el bosque chaqueño. Todavía nos quedan algunas especies que no son tan fáciles de avistar a simple vista. El bosque chaqueño tiene una flora y una fauna muy particulares, pero en una foto no llegamos a conocerlos del todo. ¿Cómo viven estos animales? ¿Cómo se relacionan entre sí? En este proyecto empezamos ya a investigar las redes tróficas que nos hablan de las relaciones alimentarias dentro de un ambiente. Hoy queremos seguir explorando los vínculos, no solo de los animales entre sí, sino también de estos con su ambiente. ¿Cómo se relacionan con el ambiente? Tanto los animales como las plantas tienen características que les permiten sobrevivir en un ambiente determinado. Las adaptaciones. Por ejemplo, en el bosque chaqueño tenemos un ejemplo perfecto. El oso hormiguero, que no tiene dientes, pero sí una trompa en forma de tubo con una lengua larga y pegajosa que le sirve para alimentarse de hormigas. Quiero ver uno. ¿Qué tal si seguimos investigando las especies del bosque chaqueño y cómo se relacionan con este ambiente? Cada especie tiene su lugar dentro del ambiente. Un ambiente se sostiene cuando esa interacción natural entre los animales que comen a otros y los que son comidos mantienen el equilibrio de la red. ¿Y por qué es que hay una flecha desde el ciervo de los pantanos hasta los hongos? ¿Es comido por los hongos? Los hongos, al alimentarse, descomponen los restos de los seres vivos, como en el caso del ciervo. Son chiquitos, pero hacen un gran trabajo. Miren, entre los pastizales hay alguien escondido. Es el famoso aguará guazú. Miren sus patas largas. Con ellas es capaz de caminar estas zonas encharcadas sin que su cuerpo se moje. Y no solo eso, miren cómo el color de su pelaje le permite camuflarse. Y si hablamos de las características de los animales que les permiten sobrevivir en su ambiente, podemos ir en búsqueda también del oso hormiguero para ver cómo se alimenta. ¿Se acuerdan de lo que hablamos sobre su trompa? Por allá hay uno, mirá. Otro magnífico exponente de la fauna local es el tatú carreta. Tiene 60 kilos de peso y 1,60 m de largo. Es uno de los animales amenazados de extinción en Argentina. Conocer a las especies, explorar las regiones y apreciar el equilibrio de cada rincón de nuestro país es el primer paso para empezar a conservarlas. Pero, ¿cuáles son las problemáticas ambientales del bosque chaqueño?
Hoy estuvimos investigando la ecorregión del Gran Chaco. Para conocer más sobre los ambientes de nuestro país y sus problemáticas, nos acompaña Ulises Martínez Ortiz. Hola chicos y chicas, mi nombre es Ulises Martínez, soy ingeniero agrónomo y profesor en la Facultad de Agronomía de la UBA. Ulises es ingeniero agrónomo egresado de la UBA, lo que nos lleva a la primera de las preguntas del día. ¿Qué hace un ingeniero agrónomo? ¿Cómo es este trabajo? Bueno, un ingeniero agrónomo se ocupa de todo lo que es la producción agropecuaria, es decir, la producción agrícola, por un lado, todo lo que son cultivos, y pecuaria, todo lo que es la producción ganadera, la producción animal. Se puede ocupar tanto del asesoramiento en el campo, es decir, en la producción, como en las etapas posteriores, ¿no? La comercialización, o también en la definición de políticas públicas respecto a lo que es la producción agropecuaria. La producción agropecuaria depende mucho de los recursos naturales, agua, suelo sobre todo, así que también tiene que conocer y manejar mucho ese aspecto, ¿no? El manejo de los recursos naturales. ¿Cuáles son las problemáticas ambientales más serias que afectan a las ecorregiones de nuestro país? Vinculada con la producción agropecuaria, la principal, la más urgente, por su extensión, por su velocidad de los procesos, es la deforestación, ¿no? La ampliación de la frontera agrícola que está afectando a las regiones forestales de nuestro país, principalmente la región chaqueña. También ese proceso de expansión de la frontera agrícola se dio en la región pampeana, o de intensificación en realidad, en la región pampeana, afectando pastizales. Y después en otras regiones, como puede ser las regiones más secas de Cuyo, Puna. También en la Patagonia están las actividades mineras con un alto impacto, y también son regiones, estas que mencioné últimamente, muy vulnerables al cambio climático, porque son regiones secas donde la expectativa de escasez de agua es muy severa. ¿Qué relaciones se establecen entre las distintas ecorregiones? Entre ecorregiones existen estas zonas de ecotono, se llama, es decir, zonas de transición entre una ecorregión y otra, que son muy importantes para la biodiversidad. Muchas especies de fauna utilizan ambos tipos de hábitat, ¿no? En diferentes estaciones o en diferentes momentos, en épocas secas, en épocas de agua, y necesitan estas conexiones entre regiones diferentes para poder aprovechar, para poder hacer uso de esta variabilidad, de esta diversidad de ambientes, ¿no es cierto? Así que son muy importantes en ese sentido para mantener la biodiversidad. Bueno, en el caso de Chaco, por ejemplo, tenemos el ecotono entre el Chaco seco y las yungas, donde sabemos que el yaguareté, por ejemplo, utiliza ambos ambientes, y sobre todo este ecotono, que es una región también de transición entre la precordillera, que son las yungas, y la zona más de llanura, que es el Chaco. Y por la misma razón, esta zona de transición es una zona apta para la agricultura, así que es una zona que está sufriendo procesos de transformación y cortando esa conectividad que debe haber entre las yungas y el Chaco. También podemos mencionar el ecotono entre el Chaco seco y el Chaco húmedo, también una zona donde hubo expansión agrícola en los últimos años, donde se perdieron regiones forestales en los últimos años, y es una zona particular porque justamente como es una transición, es una zona donde muchas veces coexisten especies del Chaco húmedo y especies del Chaco seco, ¿no? Es una región particular porque es la única zona donde coexisten, por ejemplo, los tres quebrachos. El quebracho colorado, el quebracho colorado santiagueño, el quebracho colorado chaqueño, son los dos quebrachos colorados, y el quebracho blanco. Y se conoce esta zona como la zona de los tres quebrachos, que también está en serio peligro, ¿no? ¿Por qué es importante conocer las ecorregiones y cómo ayuda esto a protegerlas? Es muy importante conocer la diversidad de nuestro país, ¿no? Uno valora y ama y cuida lo que conoce. Así que desde ese primer punto es muy importante conocer la diversidad de ecorregiones que tenemos. Argentina tiene una biodiversidad muy importante dada por sus características naturales, 18 ecorregiones, siempre lo nombramos, así que conocerlo para valorarlo. Y segundo, cada ecorregión tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Sus procesos internos, sus problemáticas, porque también
En cada ecorregión hay un determinado tipo de sociedad que se desarrolla en vínculo con esa ecorregión, aprovechando los recursos naturales de cada ecorregión, y así es como se desarrollan diferentes actividades productivas, especialmente cuando hablamos de producción agropecuaria. Como decíamos antes, se basa fundamentalmente este tipo de producción en los recursos naturales que están presentes. Así que ese vínculo entre sociedad y naturaleza también es importante conocerlo para modificar, para actuar de una manera que promueva el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Ulises, por acompañarnos a nosotros y a los chicos y las chicas que nos ven de todo el país. El Gran Chaco tiene más de 650.000 kilómetros cuadrados de extensión. Están repartidos entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Es el bosque seco más grande de Sudamérica. Miles de especies animales tienen en este ambiente su hogar. Su vegetación está compuesta por arbustos y árboles caducifolios. Un árbol caducifolio es aquel que pierde sus hojas cada año, por ejemplo en el otoño. Los nativos Wichi cazaron y recolectaron en esta región durante décadas de manera sustentable. Pero con la llegada del cultivo de soja y la cría de ganado, las cosas cambiaron. Gran parte de la deforestación del bosque está sucediendo en nuestro país. La producción de soja fue el impulsor directo de la deforestación en la década del 2000. Desde los satélites Landsat se puede ver que el 20% de este bosque se convirtió en tierras dedicadas al cultivo y al pastoreo. Esto tiene un impacto catastrófico en el ambiente. Son 142.000 kilómetros cuadrados perdidos, donde ya no pueden habitar las especies nativas. Además, entre el 2010 y el 2018, 29.000 kilómetros cuadrados fueron despejados para construir fincas y ranchos. Nuestro país es el tercer productor mundial de soja y para mantenerse al día con la demanda se talaron bosques nativos y se avanzó sobre las regiones áridas, a pesar de las leyes de protección ambiental. La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos busca regular el uso de estas tierras y gestionar el uso forestal para hacerlo responsable. Esta ley fue sancionada por el Congreso de la Nación el 21 de septiembre de 2007, tras el reclamo de más de 70 organizaciones ambientalistas. Además de seguir buscando coordinar esfuerzos con los gobiernos regionales, se creó un fondo destinado a la conservación y promoción del manejo sustentable de los recursos naturales. A pesar de toda esta regulación, la deforestación siguió avanzando, incluso en la pandemia. En el primer semestre de la crisis ocasionada por el COVID-19, se perdieron 6.500 hectáreas de bosque. Estas pérdidas pueden ser irreparables. Las especies nativas quedan aisladas. Seguir defendiendo a la flora y fauna local es responsabilidad de todos y todas. Conocer estas problemáticas es solo el primer paso para su conservación. Porque Si tuvieras que hacer un viaje de exploración científica, ¿a dónde te gustaría ir y por qué? Si tuviera que hacer un viaje de exploración científica, me gustaría ir a la selva, porque puedo explorar y conocer muchas especies de animales que aún no conozco. Australia, porque hay muchos bosques. Me gustaría ir a la Tierra donde cayeron muchos meteoritos porque quisiera saber por qué cayeron y cómo. Si fueras de visita a los bosques del Gran Chaco, ¿qué animales crees que verías? Si fuera de visita a los bosques de Gran Chaco, quería que vería los animales tapiros, hormigueros. Monos, tatú y cocodrilos. Creo que vería monos, tapir, víboras y eso. ¿Por qué crees que es importante conservar la biodiversidad en nuestro país? Para conservar la flora y la fauna. Nos asegura un buen funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas. Creo que es importante conservar la biodiversidad porque o si no el planeta moriría. Hoy visitamos pastizales, esteros y el bosque chaqueño. Conocimos especies increíbles como el aguaraguazú, el tatú carreta y el oso hormiguero.
También conocimos algunas problemáticas de la ecorregión del Gran Chaco, como la deforestación. Y también la Ley de Bosques Nativos, que busca proteger esta zona llena de biodiversidad del avance de las áreas dedicadas al cultivo de la soja. Y nos visitó Ulises Martínez Ortiz, con el que descubrimos la vocación de la ingeniería agrónoma y algunos detalles más sobre los ambientes de nuestro país. Y termina el viaje al Gran Chaco, pero esta exploración recién empieza. Se vienen más aventuras de la ciencia en las distintas ecorregiones hasta que lleguemos a visitar todo el mapa de nuestro país. Y nuevas preguntas. ¿Cómo es el encuentro entre el bosque y la estepa?